joven, entonces para comenzar, eh, van a acceder hoy día a la cuenta de Microsoft Azure, que es la misma que les compartí hace un momento atrás, para poder crear una máquina virtual en la plataforma Azure de Microsoft y de acuerdo a ello puedan también hacer su laboratorio desde la casa y no necesariamente estar acá en la sede trabajando con los equipos para hacer sus proyectos en Unity o en algún tipo de herramienta. Así que vamos a trabajar en ello, en ese laboratorio. Y también trabajen en los proyectos que les compartí la semana anterior, en los cuales les dejé algunos videos para que hagan los talleres de Blender y los talleres de Unity, ¿ya? Que son como el primer ejercicio. Así que también están ahí compartidos para que los puedan terminar y es parte, ¿cierto?, de la segunda evaluación que va a venir en unas semanas más. El laboratorio de Unity es cómo hacer una primera aplicación sencilla para que lo revisen. El de Blender es cómo crear un personaje para después integrarlo a Unity. Así que también tienen que tener los dos software instalados, Blender y Unity también. Por otra parte, les dejé un video también de las clases de la semana anteriores para que vean la configuración de Unity, cómo se instalaba y cómo se activaba la licencia. Así que ahí también se los dejo como apoyo. Ahora vamos entonces a trabajar en la creación de una máquina para que ustedes puedan instalar todo esto en la nube y no tengan que, ¿cierto?, estar dependiendo de un equipo acá en la institución. Así que para ello accedemos a nuestro link de Azure, Azure for Education, microsoft.com DevTools, y luego van al botón azul que les permite darse de alta, el Sign In. Ya, se dan de alta y si tienen ya activa su cuenta o están con el correo de INACAP, les va a pedir acceder con su correo institucional. ¿Ya? Y lo vamos a ir mostrando. Entonces, cuenta de correo de INACAP e iniciamos la sesión en Microsoft Azure. Ya. Entonces, cuando entren a Microsoft Azure, lo que tienen que fijarse, ¿ya?, van a ver esta interfaz, van a inicio, fíjense en el siguiente detalle. Hay una casilla o una pestaña que se llama suscripciones, que aparece una llave para que la busquen. En esa pestaña que se llama suscripciones vamos a revisar si efectivamente contamos con los saldos o créditos para poder crear, en este caso, una máquina virtual en la nube o hacer soluciones también de proyectos de realidad virtual, por ejemplo con HoloLens, con Microsoft. Entonces debo ver si cuento con los $100. Entonces ustedes revisan las suscripciones y les debería aparecer Azure for Student. Azure for Student, y les va a decir que está en modo activo y también les va a decir cuántos dólares llevan ocupados. En mi caso yo llevo $29 ocupados, ¿ya? Ustedes deberían tener 0 en el caso que no hayan iniciado nunca la sesión. Si no le aparece nada, vamos entonces a tener que agregar la suscripción a continuación, ¿ya? Así que revisan si tienen una suscripción, cuántos dólares tienen y que esté activa. Si no está la suscripción, vamos a ver la pestaña que dice agregar arriba a la izquierda y vamos a agregar una suscripción llenando un formulario donde dice que permite ingresar como estudiante, ¿ya? Así que voy a revisar cada uno de ustedes para ver si están con la suscripción lista. Pero es importante que lleguen a ese menú. Inicio y máquinas virtuales. Si no le aparece el saldo de inmediato, no importa, va a aparecer una vez que se va utilizando. En máquinas virtuales, nosotros vamos a empezar a trabajar ya en la creación de, en este caso, de una máquina que va a ser un servicio para poder instalar todos sus proyectos, en este caso de Unity, de Visual Studio, de Android Studio, del software que utilicen para los proyectos que vayan a trabajar. Y lo que tienen que revisar es que dentro de las suscripciones aparezca el listado que tengan. Yo tengo 3 suscripciones, una Azure para Student, para profesores, for Teach y también para estudiantes de Starter.
a ustedes les debería aparecer la Archer for Student dentro de la suscripción. Eso es importante que revisen. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Una vez que ya estemos en este modo, es ir a crear máquina virtual de Archer. ¿Ya? Entonces, máquinas virtuales, fijarse que aparezca la suscripción y luego en crear máquina virtual de Archer. Ahí vamos a ir esperando, ¿cierto? Los paso a paso. Quiero que por lo menos vayan en esta parte. Los grupos de recursos, ayuda a cambiarme a Archer for Teach, son para poner las máquinas dentro de grupos. En caso de que usen varias máquinas o creen más proyectos, estén ordenados por categoría o en este caso por asignatura o taller. Por ejemplo, yo creo un grupo que se llama realidad aumentada. Entonces ahí todas las máquinas que yo creo para realidad aumentada las voy metiendo en ese grupo. O si creo máquinas o servicios, por ejemplo, para aplicaciones web, creo otro grupo. Así que ustedes pueden crear un grupo, ahí, grupo nuevo, le dan un nombre a ese grupo y esa máquina va a quedar asociada en ese grupo de recursos, ¿ya? Le dan un nombre que ustedes quieran para identificar las máquinas, ¿ya? Ahora, si no le ponen ningún nombre, no importa, pero igual dejen ordenadito, ¿cierto? Con un grupo creado. En mi caso, yo ya tengo un grupo creado, por lo tanto, la máquina que voy a crear va a estar asociada al grupo de recursos de realidad aumentada. Y los proyectos o recursos que voy a utilizar más adelante también, ¿ya? Si quiero hacer un proyecto, por ejemplo, no sé, pues la nube de realidad virtual va a quedar en ese grupo. Entonces, suscripción, luego grupo de recursos y el nombre de la máquina virtual. ¿Qué nombre le van a dar a su máquina? El nombre que ustedes quieran también. Lo importante es no tener dos máquinas que se llamen igual. Yo lo voy a llamar en realidad 4 porque ya tengo otra máquina creada. Luego les va a tomar el grupo o región por defecto. Esto déjenlo tal como está, que le indica dónde se va a crear su máquina, en cuál ubicación geográfica de Microsoft va a estar. En mi caso me apareció Asia Pacífico, Corea Central, según el tipo de suscripción, según la disponibilidad de las máquinas y varios factores más. En este caso me aparece, ¿cierto?, por Corea Central. En opciones de disponibilidad la dejan también tal cual, no requiere redundancia de infraestructura. Entonces dejan la región por defecto, opciones de disponibilidad también por defecto, tipo de seguridad de tipo estándar, tal como viene, ¿ya? Y en la imagen que van a elegir, busquen la que se llama Windows 10 Pro versión 21H2 segunda generación. Esa versión del sistema operativo, ¿ya? Ahí pueden desplegar, ¿cierto?, todo el listado para que lo encuentren y ahí está. Es Windows 10 Pro versión 2.1H2 generación 2. Así que ahí está la máquina disponible. Máquina de segunda generación de 64 bits es la que vamos a trabajar. Arquitectura 64 bits. Lo otro también que revisen es en cuanto a la máquina, el tamaño y hardware que va a tener. Miren, yo tengo una máquina con esas características, ¿ya?, de 16 GB de RAM, 2 Virtual CPU y la pueden encontrar con el modelo que se llama estándar E2SL3, ¿ya? Ahora, hay máquinas de 8 GB, hay máquinas de 16 GB y hay máquinas de 32 GB, pero tienen costos diferentes de acuerdo a la cantidad de hardware que tienen con la hora de uso. Esa máquina está buena para todos los proyectos que vayan a hacer ustedes con Unity o proyectos con software que estamos ocupando hasta ahora. ¿Ya? Entonces escogemos esa. Es más o menos, con menos RAM no la recomiendo. Esa máquina es la ideal, ¿ya? Si ahora, si ustedes quieren, hágala de 32 GB, ¿ya? Una máquina de 4 procesadores, 32 GB, una máquina súper potente, rápida para renderizado
Pero con eso está bien. De ahí hacia arriba mejor, ¿no? Pero no la de 8. La de 8 GB no, ni la que tiene un procesador. ¿Ya? Esa es la recomendada. No requiere redundancia en zona de disponibilidad. Ahí, sin redundancia. El nombre de la máquina, el grupo de recursos. No requiere redundancia. Seguridad estándar. Windows 10 Pro, versión 21H2, generación 2. Y en versión de la máquina, esa. ¿Ya? Es el costo estimativo que les pone a usted en dólares si la máquina la ocupase todo un mes completo sin parar. ¿Ya? Eso es como el saldo que necesitaría. Nosotros no vamos a tener tanto tiempo en uso de la máquina, sino que va a ser a rato. ¿Ya? Ahí sí. ¿En zona qué te parece? ¿Te tomo por defecto esa zona? ¿Esa zona? Ahora, si fíjense ustedes, pueden hacer máquinas más grandes, ¿ya? Máquinas más grandes. Ahí aparecen, por ejemplo, máquinas de 32 GB de RAM, por ejemplo, ¿ya? Que pueden tener disponible, pero como les digo, esta es suficiente. ¿Ya? Con la que estamos trabajando es suficiente. Después vamos con los tamaños. Y después de tamaño, un usuario. Aquí créense un usuario con el nombre que ustedes quieran. Yo voy a crear un usuario que se llama administrador. ¿Ya? No nos olviden este usuario para la máquina. Le crean una contraseña al usuario. Y con este van a tener acceso hacia la máquina creada, a su computador, ¿cierto?, virtual. Entonces crean la cuenta de usuario, contraseña. Después, más abajo, le aparece el acceso a puertos públicos de la máquina. Seleccionan donde dice permitir los puertos seleccionados y despliegan la casilla o el menú desplegable y lo marcan todo. Que esté SSH, HTTP, HTTPS y RDP. ¿Ya? Todos los puertos. Todos los puertos. Y abajo hay una pestaña, una casilla que dice confirmo que dispongo de una licencia de Windows 10. La marcan también. ¿Ya? Dejan activa esa opción. ¿Ya? Con todo esto nos vamos a la segunda parte de la configuración. Ya tenemos entonces la máquina elegida, el hardware, el nombre que va a tener, el grupo al que va a pertenecer, la licencia, suscripción, cuenta y finalmente los puertos de comunicación abiertos. Nos vamos ahora a los discos duros. Segunda opción, siguiente disco. En discos duros dejan por defecto el que trae, que es un disco de tipo SSD Premium, ya es de alto rendimiento y son aproximadamente un disco de 256 GB SSD, así que anda súper bien también para los proyectos, ¿ya? Tienen que también verificar que esté pinchada la casilla que dice eliminar el disco con máquina virtual. ¿Por qué? Porque si en algún momento esta máquina ustedes la van a borrar, el disco duro tiene que eliminarse también y más adelante la tarjeta de red. De lo contrario, quedan como recurso y se va a cobrar por ello. Aunque no tengan la máquina, va a quedar creada una tarjeta de red y un disco duro. Así que es importante que esté ahí marcado como eliminar. Ya. Más abajo, en cifrado por defecto, como viene predeterminado. Ya. Y en opción avanzada no seleccionamos tampoco nada, dejamos la máquina tal como viene. Lo único que nos fijamos es que esté activa la casilla que dice eliminar con máquina virtual. Vamos a redes ahora, siguiente, redes. En la opción de las redes de la máquina virtual a crear, le va a salir en red virtual el nombre del grupo o máquina que están creando, como está por ahí, y el segmento de dirección IP privada. Por lo tanto, la máquina va a tener un IP que va a estar dentro de esta red.
de la red, en mi caso la 10.200 más que la 24, podría ser la IP 10.2005, por ejemplo, ¿ya? Así que ya sé la IP que va a tener, pero además va a tener una IP pública, y con una IP pública es con la cual nosotros vamos a acceder después para conectarnos a la máquina en un momento más. Así que ahí poner atención a esa parte. Después, grupo de seguridad de red básico, ¿ya? Básico. Y puertos de entrada público, igual que en la ejercicio anterior. Permitir todos los puertos seleccionados y que estén todas las casillas marcadas para verificación. ¿Ya? Así que ahí no revisamos. ¿Ya? Entonces, básico, permitir todos los puertos seleccionados. Más abajo dice eliminar la IP pública y NIC cuando se elimine la máquina virtual. La marcamos en la casilla para que la tarjeta de red, en caso que borremos la máquina virtual, se elimine también. ¿Ya? O si no van a quedar ahí creadas y no van a cobrar por ello. No van a seguir cobrando un saldo. Así que eso sí lo marcamos. Habilitar red acelerada, si viene marcado lo dejan por defecto. ¿Ya? Y nos vamos ahora a administración. Siguiente pestaña. Aquí no tocamos nada dentro de la configuración, dejamos tal cual como viene por defecto. ¿Ya? Nos vamos a monitoreo, también lo mismo, tal cual como viene por defecto, ya que vienen algunas herramientas de diagnóstico para que en el caso de que la máquina tenga falla, cuando arranca revise su sistema operativo y si está correctamente en funcionamiento. Así que hay que verificar que aparezca la opción que dice Boot Diagnostics Enable with Manage Storage Account. Esa, fijarse que esté seleccionada. Nos vamos siguiente. En opción avanzada no agregamos nada adicional, ninguna extensión extra, y de esa forma la máquina va a quedar también con un costo inicial básico. ¿Ya? Nuestra máquina está suscrita, así que no necesita un tipo de registro, por eso tampoco modificamos nada por acá. Nos vamos a etiquetas, lo mismo, tampoco seleccionamos ningún tipo de valor adicional. Nos vamos a siguiente, revisar y crear. Y aquí me va a hacer el resumen de la máquina y me va a mostrar aproximadamente cuánto costaría esta máquina, ¿ya? Cuánto le va a ser su costo. ¿Ya? Así que ahí me dice, por ejemplo, que la máquina que estoy creando me va a costar aproximadamente 0,16000 dólares por hora. ¿Ya? Esa va a ser mi tarifa aproximadamente, ¿ya? Del saldo de los 100 dólares. Puede que las tarifas cambien y no a todos les parezca el mismo valor por hora. Y eso también depende de la ubicación de la máquina virtual donde se está creando y qué tipo de licencia están utilizando. ¿Ya? ¿Cuánto les costó a ustedes por hora? Más o menos, ¿cuánto les salió? ¿En dólares? $2. $2. Sí. $2. ¿Por allá cuánto les salió, chiquillos, por hora? ¿Más barata? ¿Ya? Y tienen que fijarse, no todos los valores son iguales, depende si le pusieron más hardware o si está en una ubicación distinta de otro continente. Esas son las variaciones que hay, ¿ya? O si le agregamos más componentes, pero en realidad los valores son muy parecidos, ¿ya? La máquina, ese valor se cobra solamente cuando está encendida, se apaga, el valor se cuenta, está lleno. Así que, mientras esté apagada la máquina, no hay costo adicional. Una hora de uso es aproximadamente ¿cuánto costó? 0,384. ¿Ya? Es aproximadamente como 60 pesos, 60 pesos por hora. Estamos haciendo ya algo. ¿Cuál es la máquina? ¿Cuánto le costó? 0,1590 dólares. ¿Sí? Ahora con lo mismo. ¿Cuánto le costó la suya? 0,91. Después de eso, te digo, bajan, la última parte. Igual ahí me da la opción, si yo quiero todavía simular otro valor de la máquina, con más hardware, más RAM, más procesadores, pero como le digo, como eso es suficiente. Y en la parte final, ahí me dice el resumen de la máquina, qué es lo que tiene, dónde va a estar ubicada, el sistema operativo, el hardware, y nos vamos a crear la máquina. El proceso de creación se puede demorar entre 2 a 4 minutos más o menos, ¿ya?
va generando ahí lo alerta en su perfil de Archer de que se está creando la máquina y finalmente le va a salir un mensaje de que la máquina ya está creada correctamente. Ahí le va a decir cuando esté lista en las notificaciones. Se está implementando todavía mi máquina. Es decir, ya puede acceder al recurso. Cuando le aparezca el mensaje puede acceder al recurso, ahí nosotros vamos a ir al acceso a la máquina. De hecho, si yo quiero revisar acá en máquinas virtuales, todavía no me aparece. La que se llama realidad 4. Va a estar aquí, ¿cierto? Por aquí en este sector. Todavía no está lista. Al cabo de un minuto, cuando ya le aparezca el mensaje ahí, implementación correcta, puede ir directamente a la pestaña que dice ir al recurso, ya cuando llegue la notificación, ir al recurso, o van a donde estaban las máquinas virtuales iniciales, ¿cierto? Ahí, máquinas virtuales, y le va a salir dentro del listado su máquina. Y va a decir el estado en que está. En este caso dice en ejecución. Importante eso, cada vez que terminas de usar una máquina, detenerla o apagarla para que no cobre. Ahí yo tengo varias máquinas creadas y todas están detenidas. Y la única que tengo en ejecución es la que acabo de crear. ¿Ya? Y pueden ver que tengo máquinas en distintas ubicaciones. En Corea, en India, en Norteamérica. Ya. Van a entrar, chiquillos, a la opción, o entran a la máquina virtual directamente, pinchan a su máquina, para que veamos las características que tiene creada. ¿Ya? Ahí le va a aparecer, ¿cierto?, todas las propiedades o menú de su máquina. Desde aquí nosotros manejamos la máquina cuando queramos apagarla, ¿ya? Detenerla, iniciarla o, en este caso, hacer un snapshot, una captura. Esa captura es como un punto de restauración. Cuando ustedes, por ejemplo, en VirtualBox ponen la máquina en el estado que dice guardar estado, esa es la que se denomina capturar. No les recomiendo que usen esta opción, chiquillos, porque cuando queda la máquina guardada al estado, es como igual te cobran como si estuviese encendida. Entonces tú realmente pagas tu saldo y si te fueron varios dólares, porque igual sigue cobrando. ¿Cuándo dejan de cobrar? Cuando le dicen detener. Y ven que apaga correctamente. Para que no les pase. Ahora tenemos que hacer algunas cosas, algunas configuraciones para terminar el acceso remoto y luego nos vamos a conectar a la máquina. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes ya todo el hardware que tiene la máquina disponible. ¿Ya? Pero quiero que vamos a una parte primero, antes de conectarnos, que tenemos que corregir. Ya. ¿A dónde quiero que vayan? Si se fijaron en el menú de la máquina, a la izquierda hay una pestaña que dice redes. Hay un menú izquierdo que dice redes. Vayan a ese menú. Entonces, donde está, ¿cierto?, el menú principal de la máquina, donde dice redes, vamos a entrar y tenemos que habilitar todavía algunos accesos a la máquina que quedan todavía pendientes. ¿Ya? Y lo que vamos a modificar es un cortafuego que tiene Archer, que si bien nosotros abrimos algunos puertos, pero necesitamos más puertos, porque por ejemplo si queremos descargar después paquetes del Access Store hacia Unity, requiere algunos puertos de conexión que si están bloqueados no nos va a permitir, por ejemplo, bajar librerías o paquetes completos hacia Unity si lo instalan en la máquina. Así que lo que tienen que hacer ahora, entrar a la pestaña que dice reglas de puerto de entrada, agregar regla de puerto de entrada. Ya, entramos ahí. Y vamos a hacer una regla, ¿cierto?, para abrir los puertos de entrada hacia la máquina. ¿Qué es lo que tenemos que configurar por acá? ¿Ya? Origen, lo dejamos como viene, any. Luego, intervalos de puerto de origen, tal como viene, símbolo asterisco, que dice que todos los puertos están abiertos.
destino, any, cualquier destino, dice de los puertos, servicio custom, y en intervalo de puerto de destino, aquí lo cambiamos. Definimos desde el 1 al 65.535. 1-65.535. ¿Ya? Así que ahí manejan ese rango de puerto. Ahí se los voy a anotar. Del 1 al 65.535. Protocolo any, más abajo, acción permitir, y nombre de esta política, aquí ustedes le dan el nombre que quieran. ¿Ya? Yo la voy a llamar, por ejemplo, one entrada, para saber que así se va a llamar esta política. One entrada. Y luego de eso, la agregan. Entonces repasamos. Todo lo dejan por defecto. El puerto, los puertos los cambian, los intervalos de puerto de destino, del 1 al 65.535, y le dan un nombre a la política. Y ahí agregan a esa regla de entrada. Y se empieza a crear esa regla. Así ya estamos dejando expuesta el cortafuegos de Archer hacia nuestra máquina para poder, ¿cierto?, trabajar correctamente. Aquí yo podría tener mis proyectos en la nube también y no necesito que estén ejecutándose en mi PC, y podría conectarme, por ejemplo, a un proyecto o un juego desde acá y hacerlo correr en la máquina, el juego, por ejemplo. Vamos ahora a la segunda pestaña que dice reglas de puertos de salida, que está al lado, ¿ya? Y vamos a hacer algo muy parecido. Entonces pinchamos primero reglas de puertos de salida y también agregar reglas de puerto salida. La configuración es idéntica, ¿ya? Idéntica. Origen any, puerto o de orígenes, asterisco, que es todos, destino any, servicios custom, e intervalos de puerto los mismos, del 1 al 65.535. Todos los puertos de conexión, todos los intervalos de puerto. Protocolo any, acción permitir, ¿ya? Y nombre, aquí le dan un nombre que sea diferente al que pusieron antes. Por ejemplo, si el otro le puse one entrada, aquí le voy a poner one de salida, ¿ya? El nombre de la regla. Este nombre es el que ustedes quieran, le ponen, ¿ya? Es para que identifiquen la regla. Y agregamos. Y ahí se crea la regla de salida. Entonces nuestra máquina así ahora queda libre o abierta para que nos podamos conectar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cuál era el intervalo de puerto? Del 1 al 65.535. 1-65.535. Es la misma política o regla que hicimos antes, pero ahora es para los puertos de salida. La primera regla era los puertos que abrimos a la máquina, y la segunda regla es desde la máquina, ¿ya? Desde la máquina hacia el exterior. Sí, pensando cierto futuro, una aplicación, un juego que tengan ustedes que use un puerto, si está bloqueado no va a poder llegar a la máquina o no va a poder salir del puerto desde la máquina, ¿ya? Así que ahí tenemos ya todos los puertos listos. Le va a salir la notificación arriba que las reglas se están creando, tanto de entrada como de salida. Y después de eso, que están las reglas listas, estando las reglas listas, nos vamos ahora a conectar. Ya aparece, ¿cierto?, debajo de redes, conectar, que era la misma opción que aparecía en la máquina en un principio, que dice conectar. Y en conectar, ustedes tienen que tener tres cosas claras para conectarse. Con tres cosas. Con IP pública, conocer la IP pública, que ya está. Conocer el usuario que crearon y la contraseña que crearon del usuario hace un rato atrás cuando crearon la página. Con esos tres datos nos conectamos. IP, usuario y clave, por escritorio remoto. O si quieres hacerlo más fácil, baja un archivo de conexión que trae esos datos, ¿ya? Entonces ahí usted se va a donde dice conectar, selecciona RDP y hay un archivo, ¿ya? Descargue el archivo y ese archivo lleva los datos de conexión, ¿ya? O si no, recuerde, usted con el IP, el usuario y clave puede conectarse igual. Descarga el archivo
y ese archivo lo ejecuta y le va a abrir el programa de conexión remota que usted tenga en su computadora. En este caso, toma la conexión a escritorio remoto nativa, que es el programa de Windows, ¿ya? Si usted está en Linux lo puede hacer igual, le abre Remira, que es un programa de conexión, y si está en Mac OS lo mismo. Incluso hasta el teléfono se puede conectar, ¿ya? Conectar, ahí viene el IP ya incluida, por eso ya viene el dato, y faltaría llenar las credenciales, que sería el usuario y contraseña. Así que acá, chiquillos, como está por defecto el usuario INACAP, lo cambian ahí a más opciones, y ahí ponen usar otra cuenta, y ahí ponen el usuario que crearon de la máquina, usuario clave, y ahí estamos listos. Usuario clave. Y van a generar ahora la conexión. Entonces, aceptar, y me dice que ya se va a conectar a la máquina que creé. Le digo que sí, y comienza el proceso. Empezamos, ¿cierto?, a conectar la máquina. Vamos a hacer unas breves configuraciones después de la máquina, y ahí va a quedar lista para que usted ya instale Unity, instale Blender y todo lo que necesita para trabajar, ¿ya? Y así no depende de que el computador del laboratorio, o si no tiene computador en la casa lo hace desde acá, ¿ya? Tiene sus proyectos en su máquina y trabaja ya más tranquilo. Ahí estamos iniciando, ¿cierto? Acepta las configuraciones por defecto, y ahí después usted la prepara su máquina cambiando idioma y todo lo que usted quiera. Ya. Les va a cargar la máquina. Recuerden que esta máquina físicamente está en Estados Unidos o en Corea, donde esté, ¿ya? Así que no tiene restricciones regionales latinoamericanas en el caso nuestro, así que directamente usted puede instalar Unity y validarse sin ningún problema. Y lo que les recomiendo hacer en la máquina, una vez que ya entren, es ir a panel de control. Vamos a hacer unas cositas para que quede lista para trabajar. Panel de control. Es bastante rápida la máquina, ¿cierto? Lo que nosotros notamos es la conexión hacia la máquina por internet, pero en realidad la máquina está funcionando bastante bien. Y en panel de control desactivan el cortafuego de Windows que trae instalado, ¿ya? O habilitado. Hay Windows Firewall, el Windows Defender, y le ponen donde dice, ¿cierto?, activar o desactivar. Ahí bajan los cortafuegos. Y ya con esto, ¿Dónde era eso? sí, en panel de control se van a seguridad y bajan el cortafuegos de la máquina. El que nosotros bajamos el cortafuegos hace un rato atrás era en Azure. Ahí, panel de control, sistema de seguridad, Windows Defender Firewall, y encender o apagar el cortafuegos de Windows, ¿ya? Que está ahí la opción. Y ahí desactivan el cortafuego para la red pública y red privada. Y ahí queda lista. Queda lista. Ahora ustedes configuren, personalicen lo que ustedes quieran, ¿cierto?, hacer en la máquina, instalar el software que quieran, navegadores o lo que ustedes tienen conveniente. Ya queda lista para trabajar, ¿ya? De hecho, si revisamos las configuraciones, es bastante, como les digo, potente la máquina que acabamos de crear. Ahí está. Las características: procesadores Xeon, son procesadores de servidor, 2 procesadores físicos, 16 GB de RAM, y revisen también su disco duro. Tiene un disco de 256 GB de tipo SSD, así que igual también es rápido. Y yo estoy optimizando mi máquina o haciendo ajustes. Si que gustan hacer un segundo usuario y todo lo que ustedes quieran, ¿cierto?, aplicar, pero ya está lista la máquina para trabajar, ¿ya? Está lista. Así que ya pueden instalar lo que quieran. Como pueden ver ustedes, la máquina ya está lista para navegar. Y aquí pueden trabajar lo que es todo su software. Lo mismo que estamos ocupando nosotros para el laboratorio, los pueden instalar todo acá y trabajar con una máquina
bastante rápida y potente. ¿Ya? Entonces conectarse por la IP pública, usuario clave y está lista. Windows 10 cierto Pro, segunda generación, 16 GB de RAM y bastante eficiente para el uso. ¿Ya? Así que después podría empezar a continuar instalando Unity, activar Unity, instalar todos los paquetes necesarios de Unity, lo mismo de Blender, lo mismo de Visual Studio y lo mismo de Android Studio en caso de los proyectos que utilicen. ¿Ya? Así que ahí está ya para que la trabajen. Una vez que ya terminen de usar la máquina, ¿cierto? Y configurarle, hacerle todo lo necesario, la apagan. ¿Ya? El apagado lo pueden hacer de dos formas, para que ya no les cobren saldo. Lo apagan como una máquina normal, por cierto, inicio de apagar. Como apagan su computador, lo pueden hacer ahí, ¿ya? Apagar, o se van a la opción de acá, donde está la configuración de la máquina, ahí detener. Y después esperan unos minutos y dice la máquina ya está apagada, verifiquen eso. Y ya de esa forma ya no hay cobro por la máquina en uso. Pero ya con eso está lista. ¿Ya? Ahí detienen la máquina y se apaga. Así que ya con esto instalen los programas que necesitan, los mismos que tenemos instalados acá, Unity, ¿cierto? Configurar Unity con la cuenta, instalar los motores, las licencias y todo lo que usted quiera. Pueden tener ustedes Unity instalado en un equipo, ya en este PC, y yo lo puedo tener en la máquina virtual, ¿cierto? Pero lo que debo hacer es que cierro la cuenta en uno o en el otro. Nosotros iniciamos cuenta con Unity, ¿cierto? Para instalar lo que son los paquetes y la licencia. Pero si yo abro, por ejemplo, Unity acá, en la máquina virtual, debo cerrar sesión en el PC. Y viceversa. Si lo abro en el PC, se cierra la sesión de la máquina virtual. Pero los proyectos se mantienen, esa es la gracia. Si yo hago un proyecto, por ejemplo, aquí, en este computador con Unity con mi cuenta, después apago el computador, ese proyecto me va a aparecer en la máquina virtual, el proyecto Unity. Y los paquetes y módulos que instalé, se los traslada. Así que ya está para que la usen, pues chiquillos, para que comiencen a trabajar. Y la tarea es empezar a hacer estos talleres del aula virtual. Los talleres que habla de Unity, el taller de Blender, ¿ya? Y en el caso que se le olvidó la instalación de Unity y todo, está el video del 4 de octubre donde lo instalamos. Pero me importa esto, que empiecen a hacer el primer proyecto de realidad virtual que está aquí, en taller 11 de octubre. Con eso ya estamos listos, chiquillos, por hoy día. Así que pueden trabajar en la máquina, pueden trabajar en el PC, como ustedes quieran, como el más le acomode, pero la máquina salva bastante de apuro cuando no tenemos computador. ¿Ya? Está todo instalado. Configúrela como quiera. Ahora. Así que lo que resta, chiquillos, de bloque, configuren su máquina, instálenle paquetes, se dan cuenta que se instala súper rápido todo, porque están usando la red de Microsoft y es de alta velocidad, o sea, está con 1 giga de velocidad de descarga. Así que si instalan Unity le va a bajar rapidito la máquina para que comiencen a trabajar. Así que con eso, chiquillos, estamos listos. Les voy a subir el video igual de lo que hicimos para que lo tengan como referencia y puedan seguir instalando todo lo que necesiten.